¿Alguna vez has tenido esa sensación, esa intuición, que te dice que algo va a suceder antes de que suceda? Quizás fue una llamada telefónica que sabías que recibirías o un mensaje que ya esperabas. O tal vez fue esa vez que, sin saber por qué, tomaste una decisión que después resultó ser crucial. Quizás nunca le prestaste mucha atención a ese susurro interno, pero hoy quiero hablarte sobre algo que puede cambiar tu forma de ver esos momentos. Dios, en su infinita sabiduría, habla a través de esa intuición. ¿Te has detenido a pensar alguna vez que, tal vez, es Él quien te está guiando? Hoy, mientras reflexionamos, quiero que te tomes un momento y respondas en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una sensación que luego confirmaste que era real? Cuéntanos, porque lo que estamos por explorar no es solo interesante, es vital para tu caminar con Dios. Escucha esto, la vida está llena de momentos en los que sentimos esa intuición, esa sensación inexplicable, que nos dice algo antes de que lo entendamos completamente. Y a menudo, estamos tan ocupados con el ruido del mundo, con nuestras preocupaciones diarias, que ni siquiera nos damos cuenta de que es Dios hablándonos. Pero, ¿y si te dijera que ese susurro que sientes en tu corazón es la manera en que Él te está guiando? Lo que a veces llamamos corazonadas o sensaciones podría ser la voz de Dios guiándote a través de la intuición. Dios, en su sabiduría infinita, conoce cada rincón de tu ser. Él sabe lo que necesitas, incluso antes de que tú lo sepas. En la Biblia, en el libro de Isaías, se nos dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Si tan solo pudiéramos comprender esto en su totalidad, entenderíamos que la intuición que a veces sentimos no es solo un pensamiento pasajero, sino la dirección que Él nos da en nuestro caminar diario. Y créeme, esa dirección nunca es equivocada. Puede que no siempre sea clara o que el camino no sea el que imaginamos, pero Dios nunca se equivoca. Recuerdo cuando escuché el testimonio de una persona que, al enfrentar una decisión importante en su vida, sintió esa sensación interna de que debía tomar un camino que, en ese momento, no tenía lógica. El mundo le decía que no lo hiciera, pero algo dentro de ella le decía que debía confiar. Al final, esa decisión resultó ser la más acertada. No fue una coincidencia. Fue la guía de Dios, hablándole a través de la intuición. Cuando miramos a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios habla de manera clara a sus siervos, ya sea a través de sueños, visiones o incluso a través de una sensación interna, como le sucedió a Samuel cuando Dios lo llamó por su nombre en la noche. Samuel, al principio, no sabía quién lo llamaba. Pensaba que era Eli, pero no era Eli, era la voz de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, leemos que Dios le dijo: «He aquí, voy a hacer una cosa en Israel que a quien la oiga, le dejen retumbando ambos oídos». Dios le dio instrucciones claras, aunque al principio, Samuel no sabía cómo reconocer esa voz. Fue solo cuando Eli le enseñó a responder a esa voz que Samuel entendió y aceptó que era Dios quien le hablaba. Lo que quiero que entiendas hoy es que esa sensación que a veces tienes, esa intuición, es en realidad la manera en que Dios se comunica contigo. Puede que no escuches una voz en voz alta ni veas una visión deslumbrante, pero dentro de ti hay una certeza, una paz o incluso una incomodidad que te dirige. Esa es la voz de Dios, guiándote, hablándote, aún en medio de tus circunstancias más caóticas. Quizás ahora estés pasando por una situación difícil. Tal vez te encuentres frente a una decisión que te parece abrumadora. Pero en ese momento, si te callas un momento, si escuchas en tu interior, podrías descubrir que Dios te está hablando. Y no te equivoques, Él no se equivoca. Lo que Él te susurra en el corazón es la guía perfecta, porque su voluntad siempre es para tu bien. Y aunque no siempre comprendas el camino que Él elige para ti, confía en que ese camino es el que te llevará a lo mejor que Él tiene preparado para ti. Es como cuando, en medio de una tormenta, un navegante confía en su brújula. El mar puede ser incierto, las olas altas y el viento fuerte, pero la brújula no miente. De la misma manera, Dios te ha dado algo mucho más preciso y fiel que una brújula. Él te ha dado su espíritu, y a través de ese espíritu, te habla en lo más profundo de tu ser. Y cuando escuchas su voz,
cuando sigues esa intuición divina, te encuentras en el lugar exacto donde Él quiere que estés. Piensa en los momentos en los que has sentido esa sensación en tu corazón. ¿Qué sucedió después? Tal vez fuiste cauteloso, o quizás te lanzaste, confiando en que era lo correcto. La buena noticia es que cuando te atreves a escuchar y a seguir esa intuición divina, te estás alineando con el plan perfecto que Dios tiene para ti. A veces, incluso los momentos más oscuros de tu vida pueden ser parte de un plan mucho más grande, y al final, verás cómo todo encaja. Y sé que hay alguien allí ahora mismo que se pregunta, ¿pero cómo sé si es Dios hablándome? Esa es una pregunta válida. La respuesta es que, a medida que te familiarices con la voz de Dios, aprenderás a distinguirla de las voces del mundo. La voz de Dios siempre es pacífica, llena de paz, incluso en medio de la tormenta. No hay presión ni miedo. Él no te presiona a actuar de inmediato, sino que te invita a confiar, a esperar y a escuchar. La intuición que sientes no es un simple azar o una casualidad. Es la forma en que Dios se comunica contigo. Recuerda que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4, Jesús dijo: «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz». Así es como funciona. Cuando sigues a Jesús, aprenderás a conocer su voz. Ahora, me gustaría saber, ¿alguna vez has tenido una sensación o intuición que luego se cumplió? Comparte en los comentarios tu experiencia, porque lo que estás viviendo podría ser solo un pequeño ejemplo de cómo Dios te habla en tu vida. Es un recordatorio de que, aunque no siempre lo entendamos todo, su plan siempre es perfecto. Si en este momento estás enfrentando decisiones difíciles, dudas o inseguridades, quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar y escuchar esa voz interna, esa intuición que te guía hacia lo que es correcto. Dios está trabajando en ti, está guiándote y está a punto de mostrarte la belleza de su plan. Lo que vamos a explorar hoy no es solo una teoría, es un llamado a la acción. Un llamado a confiar en esa voz divina que te está guiando, a tomar decisiones basadas en su voluntad y a ver cómo, cuando confías, todo comienza a alinearse de manera perfecta. Estás a punto de descubrir algo asombroso, algo que cambiará tu vida. A medida que caminamos por esta vida, nos enfrentamos a situaciones que nos desafían, que nos ponen al límite de nuestra paciencia, de nuestra fe, de nuestro entendimiento. Muchos de nosotros hemos estado en momentos de incertidumbre, buscando respuestas, preguntándonos si hay una dirección clara que seguir. Y en esos momentos es posible que hayas sentido algo. Un pequeño impulso dentro de ti, una sensación que no puedes explicar, algo que te llama a actuar o a tomar una decisión importante. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido esa intuición, esa sensación de que algo está a punto de suceder y al final, lo que sentiste fue real? Tal vez no lo entendiste en el momento, pero luego, mirando hacia atrás, sabes que esa intuición no fue solo una casualidad. Fue la forma en que el Señor te habló, a través de tu corazón, a través de esa pequeña voz interna que te guía. Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la forma en que esperamos, pero Él siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. A veces, esa respuesta viene a través de nuestra intuición. Esa pequeña voz que nos dice, da este paso, o evita este camino, o espera. Y si hemos aprendido a escuchar esa voz, nos damos cuenta de que el Señor no solo nos escucha, sino que también nos habla de maneras profundas, a menudo a través de lo que sentimos, lo que percibimos, lo que se mueve en nuestro corazón. Es impresionante cómo, en medio del caos de la vida, Dios utiliza esas pequeñas percepciones para dirigirnos. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han experimentado este tipo de dirección. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios hablaba a través de sueños, visiones y hasta una pequeña brisa suave. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos enseñó a depender del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, a tomar decisiones en medio de la incertidumbre, a tener fe en que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Esto es lo que hace que el caminar en fe sea tan poderoso, tan radicalmente transformador. No es solo saber que Dios está en control, es sentir su presencia en nuestro día a día,
guiándonos paso a paso, incluso cuando no lo vemos físicamente. Es confiar en que lo que Dios ha prometido, lo hará. Ahora, te invito a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien y más tarde descubriste que tenías razón? ¿O cuántas veces has tenido una sensación de paz inexplicable, sabiendo que, aunque las circunstancias eran adversas, todo iba a estar bien? Esa es la manera en que el Señor te habla. A veces no es con palabras, sino con esa certeza interior, con esa intuición que no puedes negar. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús nos promete que el Espíritu Santo estaría con nosotros, guiándonos, enseñándonos y recordándonos todo lo que Él nos ha dicho. Juan 14:26. Esto no es solo un conocimiento teórico, sino una experiencia práctica en nuestra vida cotidiana. Cuando oramos, cuando nos sometemos a su voluntad, el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía interna, ayudándonos a discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Pero aquí está la verdad más poderosa: ese impulso, esa intuición que a veces sentimos, no es solo una corazonada. No es algo que simplemente surge de nuestros propios pensamientos. Es el toque sutil de la mano de Dios en nuestras vidas. El Señor, en su amor y sabiduría infinitos, se comunica con nosotros de formas que van más allá de nuestra comprensión. Él conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, y sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y aunque muchas veces no entendemos el cómo o el por qué, podemos estar seguros de que Él nos está guiando. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Eso incluye los momentos cuando tenemos dudas, cuando no entendemos el propósito detrás de ciertas situaciones. Pero, de alguna manera, el Señor se mueve dentro de nosotros, nos dirige a través de pensamientos, impresiones, y sí, esa intuición que no podemos explicar, pero que sabemos es su voz guiándonos. Entonces, te hago una pregunta más: ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a callar el ruido del mundo y escuchar esa voz suave, esa intuición que te indica el camino correcto? En la quietud de tu alma, en la serenidad de tu corazón, puedes escuchar la dirección de Dios. Porque Él no siempre grita, Él susurra. Y es en ese susurro donde está la dirección divina. En nuestra vida diaria, el ruido es inevitable. Hay tantas voces que nos hablan: las demandas del trabajo, las presiones de la vida social, las expectativas de los demás, las noticias, las preocupaciones por el futuro. Todo esto nos rodea y puede fácilmente ahogar esa voz suave y sutil de Dios. Pero cuando buscamos la quietud, cuando tomamos un momento para callar todo lo que nos distrae, podemos oírlo con más claridad. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos invita a detenernos, a desacelerar el ritmo frenético de la vida, para que podamos escuchar la voz de Dios. Es en esa quietud donde encontramos dirección. Es en esos momentos de calma, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, que podemos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos. Esto no significa que cada momento de nuestra vida será claro o sin dificultad. De hecho, muchas veces la dirección de Dios llega en medio de la incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. Pero, incluso en esos momentos, el Señor está trabajando. Y si aprendemos a confiar en Él, sabremos que esa sensación interna, esa paz que a veces nos envuelve, es su respuesta. Jesús, en el Evangelio de Mateo 11, 28-30, nos invita a venir a Él cuando estamos cansados y agobiados. Nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Aquí, Jesús nos está ofreciendo una paz que va más allá de nuestra comprensión. Es una paz que nos permite estar tranquilos, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Así como un pastor guía a sus ovejas, Dios nos guía a través de su Espíritu. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se nos recuerda vivir por el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Esta es la clave para discernir la dirección de Dios, vivir en constante conexión con su Espíritu, estar dispuestos a escuchar y obedecer, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. La verdad es que, a veces, el Señor nos habla de manera que no entendemos completamente de inmediato. Pero si mantenemos nuestros corazones abiertos y nuestros oídos atentos, podemos ver con el tiempo cómo todo tiene un propósito, cómo las piezas del rompecabezas se van uniendo. El camino que Dios tiene para nosotros no siempre es el que imaginamos, pero es el mejor. Quiero que pienses por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido una dirección clara, aunque no pudieras ver todo el panorama? ¿Cuántas veces has tomado una decisión guiado por una intuición y con el tiempo te diste cuenta de que era la decisión correcta? Eso es el Señor guiándote. No siempre será una voz audible, pero sí es un susurro en el corazón. Y, cuando seguimos ese susurro, podemos caminar en la certeza de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. La confianza en la dirección de Dios viene cuando aprendemos a descansar en Él, cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y nuestra necesidad de tener todo bajo control. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando confiamos en que Dios nos guía, podemos caminar con seguridad, incluso en terrenos desconocidos. Es posible que te estés preguntando: ¿y si me equivoco? ¿Y si no entiendo bien la dirección de Dios? La buena noticia es que nuestro Dios es un Dios de gracia. Cuando cometemos errores, Él nos ama y nos dirige nuevamente hacia su camino. No estamos solos en esta jornada. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y consolándonos. Y lo más hermoso es que Él usa incluso nuestras fallas para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que, querido amigo, te animo a seguir confiando en esa voz interior, en esa intuición, en ese susurro suave que te llama a caminar por la senda correcta. Puede que no siempre lo entiendas todo, pero si confías en que Dios te está guiando, Él nunca te fallará. Recuerda que el Espíritu Santo está en ti, guiándote con amor y sabiduría, y que, al seguirle, puedes tener la paz de saber que tus pasos están alineados con su voluntad. El camino de fe no es siempre un camino fácil, pero es un camino lleno de esperanza y de dirección segura. En la quietud de tu alma, puedes encontrar la certeza de que Dios está contigo, guiándote, protegiéndote y mostrándote el camino. No tengas miedo de seguir esa intuición, porque es la forma en que Dios habla a tu corazón. A veces, en medio de la incertidumbre y el ruido, la tentación de querer entender todo por nosotros mismos puede ser grande. Queremos tener un control total, y cuando las cosas no son claras, es fácil sentirse perdido o ansioso. Pero, como seres humanos, nuestra perspectiva es limitada y no siempre podemos ver el panorama completo. Es en esos momentos cuando más necesitamos confiar en que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. En Isaías 55, 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos enseña que los caminos de Dios son mucho más sabios que los nuestros. Aunque no comprendamos el propósito de todo lo que sucede en nuestras vidas, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto, uno que no solo nos beneficia, sino que también honra su gloria. El proceso de escuchar la dirección de Dios requiere paciencia. A menudo, Él no responde con rapidez, como desearíamos, y a veces no entendemos por qué. Pero la paciencia en este proceso es clave. En Santiago 5, 7 y 8, se nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así como el labrador espera el tiempo adecuado para recoger la cosecha, nosotros también debemos aprender a esperar en el Señor. La espera no es pasiva, es un tiempo de confianza y de fortalecimiento.
Durante estos momentos de espera, Dios trabaja en nosotros, dándonos una mayor dependencia de Él y enseñándonos a caminar con fe. La oración es una herramienta poderosa cuando buscamos la dirección de Dios. No solo es un medio para pedirle algo, sino también una oportunidad para escuchar su voz. Al orar, podemos abrir nuestro corazón a su voluntad, expresar nuestras preocupaciones y también poner nuestras vidas en sus manos. En Filipenses 4, 6 y 7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. La oración nos ayuda a despejar nuestra mente, a calmar nuestro espíritu y a estar en una posición de receptividad para recibir la dirección de Dios. La paz que sigue a la oración es un indicio de la dirección de Dios. Cuando sentimos paz, incluso en medio de una decisión difícil, podemos estar seguros de que estamos caminando en el camino correcto. Si, por el contrario, sentimos una inquietud persistente, puede ser una señal de que debemos esperar o reconsiderar nuestra decisión. No estamos llamados a caminar solos en nuestra fe. En Proverbios 11, 14, se nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. Buscar consejo sabio de otras personas de fe, que confíen en Dios y caminen con Él, puede ser una gran ayuda cuando estamos buscando la dirección divina. Dios puede usar a otras personas para confirmar lo que nos está mostrando o para ayudarnos a ver cosas que no habíamos considerado. Es importante rodearse de personas que no solo nos digan lo que queremos oír, sino que nos desafíen a caminar en fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios. A veces, la dirección de Dios se confirma a través de los consejos sabios de otros, que nos animan a seguir lo que Él está mostrándonos, incluso cuando parece incierto. En todo momento, Dios no solo nos guía, sino que también nos provee la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Santiago 1, 5 nos dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguna vez te sientes inseguro sobre la dirección que debes tomar, Dios está dispuesto a darte la sabiduría que necesitas para tomar decisiones sabias. A veces, la sabiduría de Dios no llega de inmediato, y eso puede generar incertidumbre. Pero, al mantenernos en oración, leyendo su palabra y esperando en su tiempo, Él nos da lo necesario para seguir adelante con confianza. No importa cuán compleja sea la situación, Dios es un consejero sabio y fiel, y Él no nos dejará solos. La dirección de Dios es una bendición, aunque a veces no siempre sea clara o fácil de seguir. El camino de fe no es necesariamente el camino más corto o sin desafíos, pero es el camino que nos lleva a un propósito eterno y a la paz que solo Él puede dar. Al confiar en su guía, tener paciencia en su tiempo, orar con sinceridad y rodearnos de sabiduría, podemos caminar con la seguridad de que Él está guiando nuestros pasos. Dios no nos deja caminar solos. Cada paso que damos es un paso en su dirección, y si estamos atentos a su voz y abiertos a su voluntad, podemos vivir con la certeza de que estamos siendo dirigidos hacia su propósito perfecto para nuestras vidas. Así que, a medida que avanzamos en este viaje de fe, recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Y aunque el camino no siempre sea claro, podemos confiar en que Él nos llevará a donde debemos estar, y su paz nos acompañará siempre. Una de las formas más profundas en las que el Señor nos habla es a través de lo que a menudo describimos como intuición. Muchas veces, esa sensación interna, ese susurro en el corazón, es la voz de Dios guiándonos, aunque no la escuchamos de manera audible. Esa intuición que sentimos en momentos decisivos, cuando algo no se siente bien o cuando sabemos que debemos tomar una acción en particular, no es solo un impulso o un pensamiento al azar. Es Dios hablando en lo más profundo de nuestro ser. En Proverbios 3, 5 y 6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que, cuando sentimos esa intuición o esa dirección interna, debemos buscar reconocerla como la guía de Dios, reconociendo su sabiduría y autoridad por encima de nuestras propias ideas o deseos.
Al confiar en Él de esta manera, su Espíritu Santo nos va guiando y enderezando nuestros caminos, ayudándonos a discernir entre lo que es de Él y lo que no lo es. La intuición puede ser vista como una especie de sentimiento interno que se alinea con los principios de la fe cristiana. Sin embargo, no es algo que podamos confiar ciegamente sin discernimiento. Es vital que esta intuición se pruebe contra la palabra de Dios y la oración. Si lo que sentimos en nuestro corazón coincide con lo que dice la Escritura, y si al orar sentimos paz y confirmación, es más probable que sea el Señor quien nos está hablando. En Romanos 8:14, la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía y, a menudo, esa guía se manifiesta como intuición. Es una dirección interior que nos impulsa a tomar decisiones, a actuar con sabiduría o a abstenernos de ciertos pasos. La intuición no es meramente una sensación, sino una manifestación de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, un testimonio de que estamos siendo dirigidos por Dios. Es importante notar que la intuición puede venir con un sentido de paz que sobrepasa nuestro entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos recuerda que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Cuando esa intuición se presenta con una sensación de calma y claridad, incluso en situaciones difíciles, es una señal clara de que es la voz de Dios, guiándonos en la dirección correcta. Por otro lado, cuando algo nos inquieta profundamente, cuando nuestra intuición nos lleva a sentir que algo no está bien, debemos prestar atención. El Señor también habla a través de esa incomodidad interna. Si sentimos una falta de paz o una resistencia interna, esto puede ser una señal de que estamos tomando el camino equivocado o que debemos esperar. En 1 Juan 4:1 se nos advierte, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que debemos estar alertas, buscando la confirmación divina para asegurarnos de que nuestra intuición esté alineada con la voluntad de Dios. Además, la intuición puede ser un medio para experimentar el consuelo del Señor en tiempos de dificultad. En momentos de estrés o incertidumbre, esa voz interna puede ser el Espíritu Santo trayendo paz y consuelo a nuestro corazón. En 2 Corintios 1:3 y 4, leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Así es como el Señor nos habla a través de nuestra intuición, brindándonos consuelo cuando más lo necesitamos. El Espíritu Santo nos capacita para discernir, no solo lo que es bueno o malo, sino también lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente las circunstancias. A veces, lo único que necesitamos es ese sentir interno que nos dice que debemos tomar una acción determinada o hacer una pausa. Es crucial también mantener nuestra relación con Dios a través de la oración continua, la meditación en su palabra y el ayuno. Cuanto más cerca estemos de Él, más afinados estarán nuestros oídos espirituales para escuchar su voz, ya sea a través de la intuición, la palabra escrita o los consejos de otros creyentes. Este proceso requiere un compromiso constante de confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o claras. Dios es fiel y nos habla de muchas maneras, especialmente a través de nuestra intuición. A medida que aprendemos a discernir su voz en nuestros corazones, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está guiando cada paso de nuestro viaje. Es importante recordar que la intuición, aunque poderosa, no siempre es inmediata ni evidente. A veces, Dios nos habla de manera sutil y requiere de paciencia para poder reconocer su voz. En ocasiones, la intuición puede surgir en momentos de silencio, cuando nuestra mente está tranquila y podemos escuchar con claridad. En estos momentos de paz, el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, guiándonos hacia lo que es correcto y alineado con la voluntad de Dios. La práctica de discernir la voz de Dios a través de la intuición se cultiva con el tiempo, a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y buscamos su guía con humildad. En 1 Corintios 2:10 a 12, la Escritura nos recuerda que a nosotros nos las reveló Dios por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto implica que el Espíritu Santo no solo nos da intuiciones superficiales, sino que escudriña lo profundo de Dios para revelarnos su voluntad, una voluntad que puede ser desconocida para nosotros hasta que aprendemos a escuchar. A medida que confiamos más en el Espíritu Santo, podemos empezar a identificar con mayor precisión esas impresiones internas que nos guían. Al principio puede ser difícil diferenciar entre lo que es nuestra propia mente y lo que es una orientación divina, pero con el tiempo, la diferencia se hace más clara. Es en la quietud de la oración y la reflexión en la palabra de Dios donde se afina nuestra capacidad para distinguir su voz de las distracciones del mundo. En Juan 10:4, Jesús nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. La intuición también se manifiesta cuando tenemos decisiones difíciles por delante. A veces, en medio de incertidumbre, sentimos un saber interno que nos orienta a tomar un camino específico, aunque las circunstancias no sean claras. Este saber no proviene de la lógica humana o de nuestras propias capacidades, sino que es un testimonio del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros. Es cuando confiamos en esa sensación interior, alineada con los principios divinos, que podemos caminar con certeza, sabiendo que estamos en el camino correcto. Un ejemplo de esto es cuando enfrentamos momentos de prueba o dificultad. Durante esos tiempos, la intuición puede ser el consuelo de Dios, guiándonos a la paz en medio de la tormenta. Como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa paz que sentimos, incluso cuando el entorno parece incierto, es una señal de que estamos siendo guiados por la mano de Dios. No solo la intuición nos guía en momentos de prueba, sino que también puede guiarnos a tomar decisiones de vida importantes, como en nuestra carrera, relaciones o ministerios. Puede ser un pequeño impulso en el corazón, una sensación que nos dice que debemos esperar, o una dirección clara hacia algo que inicialmente no habíamos considerado. En momentos de oración y reflexión, debemos estar dispuestos a escuchar esa dirección, ya que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y quiere guiarnos hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Es por ello que la práctica constante de la oración, la meditación en la palabra y la obediencia a lo que Dios nos revela a través de nuestra intuición es esencial para nuestra vida cristiana. Mientras más nos alineemos con la voluntad de Dios, más clara se hará su voz y más seremos capaces de discernir entre lo que es divino y lo que no lo es. La intuición, cuando es guiada por el Espíritu Santo, es un regalo precioso. Nos conecta con la sabiduría divina y nos permite caminar por fe. Pero, como toda relación con Dios, requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su dirección en todo momento. En Proverbios 3:6 se nos instruye a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él promete que enderezará nuestras veredas. Es esencial también entender que, como cualquier otra forma de comunicación con Dios, la intuición no es infalible sin la práctica del discernimiento. Debemos pedir sabiduría a Dios en oración, confirmación a través de su palabra y, cuando sea necesario, consejo sabio de aquellos que están caminando en la fe. En Santiago 1:5 se nos asegura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A través de la intuición, el Señor nos guía en todo momento, dándonos paz cuando tomamos decisiones y la confianza de que Él está con nosotros, aún en las dudas y los momentos de incertidumbre. En el proceso de aprender a reconocer la voz de Dios, debemos confiar en que Él es fiel y que siempre nos hablará, especialmente cuando más lo necesitemos. El proceso de discernir la voz de Dios a través de la intuición puede ser desafiante al principio, pero es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica constante. Al igual que cualquier otra relación, cuanto más tiempo pasamos con Dios, más familiarizados nos volvemos con su voz y con la forma en que Él nos guía. Es importante tener en cuenta que, aunque la intuición es un medio poderoso por el cual Dios puede hablarnos, también debemos estar atentos a la influencia de nuestras emociones y pensamientos humanos, que a veces pueden interferir con la claridad del mensaje divino.
Es por esto que la oración constante es esencial para mantener nuestra conexión con Dios y asegurarnos de que lo que estamos experimentando sea realmente su dirección y no una mera reacción emocional. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es la que nos guía y nos confirma que estamos caminando en el camino correcto. Además, la intuición divina no solo tiene que ver con decisiones personales, sino también con la forma en que respondemos a las necesidades de los demás. A menudo, Dios usa nuestra intuición para guiarnos a actuar en favor de otros, para ofrecer una palabra de aliento, un consejo sabio o incluso un acto de servicio. Cuando cultivamos una vida de oración y apertura al Espíritu Santo, nuestros corazones se afinan para escuchar a Dios no solo por nuestras propias necesidades, sino también para ser instrumentos de su amor en la vida de los demás. En Romanos 8, 14, se nos recuerda que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu a través de nuestra intuición es una señal de nuestra filiación divina. Nos lleva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostrando amor, paz, paciencia, bondad y otras virtudes que reflejan la naturaleza de Cristo en nosotros. Esta guía no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta positivamente a las personas que nos rodean, quienes pueden ver en nosotros un reflejo del amor y la dirección de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que la intuición no siempre es clara de inmediato. A veces, puede tomar tiempo para que la dirección divina se revele por completo. En ocasiones, Dios nos da solo una parte de la respuesta y requiere que demos pasos de fe antes de ver el panorama completo. En Proverbios 3, 5 y 6, la Escritura nos anima a confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este acto de confianza y obediencia es fundamental para aprender a discernir la voz de Dios y seguir la guía que Él nos da a través de nuestra intuición. Así, con el tiempo, el proceso de discernir la voz de Dios se convierte en un camino de crecimiento espiritual. A medida que más confiamos en la guía divina, más experimentamos la paz y la dirección que Él nos ofrece. Esto nos permite vivir con propósito, sabiendo que cada paso que damos está alineado con su voluntad. Nunca debemos olvidar que el Señor nos habla a través de la intuición porque desea una relación cercana con nosotros. Él quiere que dependamos de Él, que busquemos su dirección en todo momento y que confiemos plenamente en su sabiduría. En Isaías 55, 8 y 9, se nos recuerda que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A pesar de que no siempre comprendemos completamente sus formas, podemos confiar en que Él nos guía por caminos mejores que los que podríamos imaginar. La intuición es una forma en la que Dios nos habla, guiándonos con amor, sabiduría y dirección. Para escuchar su voz con claridad, debemos practicar la oración, el discernimiento y vivir en obediencia a su voluntad. Solo así podremos estar completamente sintonizados con lo que Él desea para nosotros y ser guiados por su Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. A medida que avanzamos en nuestra jornada espiritual, podemos experimentar que la intuición se vuelve cada vez más clara y precisa. Esto ocurre cuando, a lo largo del tiempo, hemos aprendido a sintonizarnos con la voz de Dios y a distinguirla de nuestras propias emociones, deseos o incluso de las influencias externas que puedan nublar nuestra percepción. El Espíritu Santo, como nuestro Consolador, juega un papel clave en este proceso, ayudándonos a entender más profundamente las señales divinas y a actuar en consecuencia. En Juan 14, 26, Jesús nos recuerda que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, al habitar en nosotros, nos da la capacidad de discernir y entender la voluntad de Dios, iluminando nuestra mente y corazón para reconocer su voz en medio del ruido del mundo.
Con su ayuda, nuestra intuición se agudiza y podemos aprender a actuar con confianza y certeza, sabiendo que estamos alineados con el propósito divino. Este proceso de afinación espiritual requiere paciencia y perseverancia. No se trata de recibir siempre respuestas inmediatas o de tener certeza absoluta en cada momento, sino de caminar en fe, confiando en que, aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios nos está guiando. En 2 Corintios 5, 7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Este caminar en fe implica que a veces solo damos un paso a la vez, confiando en que Dios nos llevará al siguiente paso en el momento adecuado. La intuición divina también se manifiesta en momentos de prueba y dificultad. En estos momentos, cuando las circunstancias parecen desbordarnos, la voz de Dios a través de nuestra intuición puede ofrecernos consuelo y dirección. Es en medio de la tormenta que podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4, 7, y saber que, aunque no comprendamos todas las razones detrás de las pruebas, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos en todo momento. Además, es fundamental reconocer que la intuición no solo tiene un propósito individual, sino que también está destinada a ser un instrumento para el bien común. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en el mundo y a servir a los demás. La intuición divina puede guiarnos a tomar decisiones que beneficien no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La obediencia a esta dirección puede llevarnos a ser canales de bendición para otros, mostrando el amor y la compasión de Dios en cada acción que emprendemos. En Mateo 5, 14 y 16, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo». No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al permitir que la intuición divina nos guíe, no solo estamos siguiendo el camino de Dios, sino que también estamos siendo una luz para los demás, reflejando su amor y sabiduría. La intuición es un medio por el cual Dios nos habla, no significa que siempre tengamos respuestas claras y definitivas de inmediato. La vida cristiana es un camino de aprendizaje continuo y a veces debemos ejercitar nuestra fe en medio de la incertidumbre. La clave está en la disposición a escuchar y la valentía para obedecer, confiando en que, al final, Dios nos guiará por el camino correcto. Como dice en Proverbios 3, 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aprender a escuchar la voz de Dios a través de nuestra intuición es un proceso continuo que nos lleva a una relación más profunda con Él. Este proceso requiere tiempo, paciencia, fe y obediencia. Pero a medida que cultivamos una vida de oración y dependencia del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que seremos guiados en el camino que Él ha preparado para nosotros, un camino lleno de paz, propósito y bendición. Cuando seguimos la dirección de la intuición divina, nuestras vidas se alinean con la voluntad de Dios y podemos ser instrumentos de su amor y luz en este mundo. Es importante destacar que este proceso de aprendizaje y conexión con nuestra intuición divina no sucede de manera instantánea. No siempre entenderemos todo de inmediato y a veces el camino puede parecer confuso o incierto. Sin embargo, la clave está en seguir avanzando en fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso que damos. La paciencia y la perseverancia son esenciales en este viaje espiritual. En Isaías 31, 21, se nos dice: «Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo: Este es el camino, andad por él, cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda». Esta promesa nos asegura que, aunque pueda haber momentos en los que no sepamos exactamente qué hacer o por dónde ir, Dios nos guiará y nos señalará el camino a seguir. La voz de Dios, a través de nuestra intuición, estará presente para ayudarnos a encontrar la dirección correcta en todo momento. Además, debemos recordar que Dios no solo nos habla en los momentos de calma, sino también en medio de las dificultades. A veces, cuando más necesitamos escuchar su voz, es cuando estamos enfrentando pruebas o adversidades. En esos momentos, es cuando nuestra intuición, guiada por el Espíritu Santo,
puede brindarnos la claridad y la fortaleza necesarias para seguir adelante. En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque las circunstancias sean difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que Él nos dará la sabiduría para superar cualquier obstáculo. La intuición también puede manifestarse a través de un profundo sentido de paz. Cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios, experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana, como se menciona en Filipenses 4:6 y 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal de que estamos en el camino correcto, guiados por el Espíritu Santo. Es fundamental también reconocer que, a medida que nos adentramos más en nuestra relación con Dios, nuestra intuición se vuelve cada vez más afinada. Con el tiempo, la distinción entre lo que es nuestra propia mente y lo que es la voz de Dios se vuelve más clara. Aprendemos a confiar en esa voz interior, a veces silenciosa pero poderosa, y a tomar decisiones sabias basadas en esa dirección divina. Sin embargo, también es crucial recordar que, aunque la intuición divina es una herramienta poderosa, siempre debemos buscar confirmación a través de la oración y la reflexión en las Escrituras. En Salmo 101:5 se nos advierte: el que anda en integridad, ese me servirá. Esto nos recuerda que debemos ser íntegros en nuestras acciones y no tomar decisiones precipitadas basadas únicamente en lo que sentimos en el momento. La intuición no debe sustituir la oración y el consejo sabio de los demás, debe complementarlo, guiándonos hacia decisiones que honren a Dios. Al seguir la intuición divina y vivir guiados por el Espíritu Santo, también podemos ser una luz para aquellos que nos rodean. Al aprender a escuchar la voz de Dios, no solo experimentamos paz y dirección en nuestras propias vidas, sino que también podemos compartir esa paz y sabiduría con los demás. Como se dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al ser guiados por el Espíritu, nuestras acciones reflejan el amor de Dios y pueden inspirar a otros a seguir su camino. Aprender a escuchar y seguir la intuición divina es un proceso continuo que nos lleva más cerca de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Aunque puede haber momentos de incertidumbre y prueba, podemos confiar en que Dios, a través del Espíritu Santo, nos guiará a través de todo. Con fe, paciencia y obediencia, seremos capaces de discernir su voz, tomar decisiones sabias y caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Que, al seguir su guía, podamos ser luz en un mundo que tanto necesita su amor y sabiduría. Al llegar al final de este viaje de reflexión y aprendizaje sobre cómo Dios nos habla a través de nuestra intuición, es importante que recordemos una verdad fundamental que debemos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón: no estamos solos en este camino. Si bien a veces podemos sentirnos perdidos, confundidos o abrumados por las circunstancias de la vida, podemos confiar plenamente en que Dios, en su infinito amor y misericordia, está siempre cerca, guiándonos y susurrando a través de nuestra intuición, mostrándonos el camino. Cuando nos enfrentamos a los momentos de dolor, cuando las sombras de la duda oscurecen nuestra mente, es fácil olvidar que hay una luz divina que nunca se apaga. Esa luz es la presencia constante del Espíritu Santo, quien habita en nosotros, guiando cada paso, hablando en lo más profundo de nuestro ser. Su voz puede ser suave, casi imperceptible, pero es siempre clara y precisa, un susurro de amor que nos da paz, nos fortalece y nos invita a seguir adelante. Aunque el mundo a veces nos dice que lo que sentimos no tiene sentido, o que nuestras decisiones deben ser dictadas por la lógica humana, el Señor nos recuerda que su sabiduría sobrepasa toda comprensión. Él conoce el futuro, conoce nuestro corazón, conoce nuestras luchas y nuestras alegrías, y nos guía con la ternura de un Padre amoroso, nunca dejándonos sin dirección. Es probable que muchas veces, en medio de nuestras preocupaciones, no veamos el panorama completo, pero debemos confiar en que Dios, que ve todo, nunca se equivoca. Sus caminos no son nuestros caminos, y su tiempo no es el nuestro, pero lo que podemos saber con certeza es que su amor nunca falla.
Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y su guía a través de nuestra intuición es su manera de hablarnos cuando necesitamos dirección, consuelo o un recordatorio de que estamos exactamente donde Él quiere que estemos, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Tal vez hoy, mientras lees estas palabras, te encuentras en un momento de incertidumbre. Tal vez te sientes perdido, angustiado, o dudas de si realmente estás tomando las decisiones correctas. En esos momentos, recuerda que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre habrá una luz que te guiará. El Espíritu Santo está allí, susurrando en tu corazón, diciéndote que no te rindas, que sigas adelante, que confíes en Él. Él no te dejará ni te desamparará. En los momentos de duda, cuando todo parece incierto, recuerda que su paz está a tu alcance. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que te envuelve incluso cuando el mundo está en caos. Hay algo profundamente liberador y transformador en la experiencia de escuchar la voz de Dios a través de nuestra intuición. Es como si, al sintonizarnos con Él, nos despojáramos de todo lo que es temporal, de todo lo que no tiene valor eterno, y comenzáramos a vivir con una nueva perspectiva, una perspectiva que va más allá de lo visible, que mira con los ojos del alma, que confía en lo invisible. Al caminar guiados por el Espíritu, nuestras decisiones no se basan en el miedo ni en la ansiedad, sino en una confianza profunda en que todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas ya está disponible para nosotros. Y lo más hermoso es que, a medida que vamos caminando en obediencia a esa voz interior, nos damos cuenta de que no solo estamos siendo transformados, sino que también estamos siendo usados para ser instrumentos de Dios en la vida de los demás. Al ser guiados por la intuición divina, llegamos a un lugar donde podemos ver más allá de las apariencias, donde podemos comprender las necesidades de los otros y brindarles consuelo, apoyo y sabiduría. Nuestra vida, impregnada por la guía del Espíritu Santo, se convierte en un testimonio vivo de lo que significa ser obedientes a la voz de Dios. Nos convertimos en luz para aquellos que caminan en oscuridad, en esperanza para quienes han perdido su rumbo, en consuelo para aquellos que lloran. Quizás te preguntas si tienes lo suficiente para caminar en este camino de fe. Tal vez te sientes insuficiente, imperfecto o incluso incapaz de escuchar esa voz divina. Pero aquí está la verdad: Dios no nos llama por lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. No es tu fuerza la que te llevará hacia adelante, sino la fuerza de su Espíritu que habita en ti. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando te entregas a Él y confías en su guía, Él hace lo imposible posible. Cada paso que tomas en fe es un paso más cerca de tu propósito divino. Hoy, te invito a que hagas una pausa, a que escuches en tu interior, a que sientas esa suave voz del Espíritu Santo guiándote hacia la paz, hacia la esperanza, hacia la confianza plena en el amor de Dios. No importa cuán inciertos se vean los días por delante. No importa cuán difíciles parezcan los desafíos. Lo único que necesitas hacer es seguir confiando, seguir creyendo, seguir escuchando. Porque en cada susurro, en cada dirección, Dios está allí. No te ha dejado ni te dejará nunca. Recuerda que tienes una conexión directa con el Creador del universo. Él te conoce, te ama profundamente y ha diseñado un camino único y maravilloso solo para ti. No tienes que preocuparte por lo que el futuro traerá, porque Él ya está allí, preparándote, guiándote, abriéndote puertas que ni siquiera imaginabas. Todo lo que debes hacer es dar un paso a la vez, con fe, con paciencia y con la certeza de que Él te llevará a donde necesitas estar. La voz de Dios no se apaga. Su amor no se agota. Su dirección no es incierta. Él es el buen pastor, que cuida de sus ovejas, que las guía hacia aguas tranquilas y las pasturas frescas. Y, mientras sigues su voz, vas descubriendo la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecerte. Que este viaje, guiado por la intuición divina, sea un testimonio de su fidelidad en tu vida. Que cada paso te acerque más a la transformación y a la revelación del propósito que Él ha planeado para ti, y que tu corazón se llene siempre de la esperanza que proviene de saber que, con Dios, todo es posible. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.